Saludos Omar, bienvenido. Dios te bendiga. Saludos Rubén. Espero que te encuentres bien y que bueno que estemos otra vez aquí reunidos compartiendo este tiempito. Buenas noches familia, Dios les bendiga. Otra vez aquí desde mi casita en Jardines de Caparra en Bayamón. Buenas noches, saludos Beatriz. Dios te bendiga, Bea. Estar aquí otra vez compartiendo este ratito, ¿verdad? Que me parece que es importante y no lo hago solamente por las personas, ¿verdad? Que acuden aquí, sino para mí. Saludos Julia, qué bueno. Siempre es grato saber que estás por acá. Y este tiempo de reflexión, estaba hoy yo dándome cuenta que no solamente lo hago por otras personas, sino que para mí es muy importante. Saludos Caridad. Para mí es importante tener este tiempo de oración. Saludos Ivette. Una confesión que tengo que hacer es que yo no siempre saco el tiempo que debería sacar todos los días para hacer un ejercicio como este. Saludos Caridad. Y el poder, ¿verdad?, estar aquí todas las noches junto a ustedes me ayuda a que me acuerde con mayor intensidad e intencionalidad que es tiempo de orar, es tiempo de leer la Biblia, de meditar. Y pues por eso estamos aquí, porque yo creo que para todos nosotros meditar, escuchar la palabra de Dios es importante. Es importante y cada vez se volverá más importante para nosotros en la medida que comprendamos la dimensión profunda que toca en nuestras vidas la palabra de Dios. Y espero que hayan pasado un día bueno dentro de las circunstancias que estamos viviendo. Siempre es bueno recordarnos que no todas las personas lo están pasando bien, no solamente en Puerto Rico, sino alrededor del mundo. Esto es una crisis, ¿verdad? Pero a pesar de todo, espero que aquellos que han podido pasar su día en sus hogares hayan podido, ¿verdad?, pasar un día grato. Espero que hayan tenido un día de recogimiento, un día de lo que estamos llamando ya el aislamiento social, que se ha vuelto con una palabra tan famosa para nosotros. Y ya todos hablamos del saludos Kenneth y Xavi. Todo se ha vuelto tan importante para nosotros, ¿verdad? Y esa palabra de aislamiento social pues ya se ha vuelto como una temática central. El toque de queda, ¿verdad? Hace unos minutos atrás ya sabemos que a las 9 de la noche tenemos que, por lo menos en Puerto Rico, tener que recogernos, y esto es algo, saludos Vane, Dios te bendiga. Por lo menos en Puerto Rico y ya en muchos lugares están también haciendo un toque de queda. Saludos Freddy, un abrazo. Anciano gobernante. En casi todo el planeta, ¿verdad?, están teniendo estos tiempos de recogimiento, este tiempo de ordenanza, donde la gente pues ya tiene que asegurarse que tienen todo lo que necesitan y no poder salir. Y este tiempo que pasamos en las casas, en los hogares, en el tiempo doméstico, ¿verdad?, que es una dimensión de la vida
importante y que no siempre la valoramos, porque la realidad es que no siempre valoramos la dimensión doméstica de la vida. Valoramos el trabajo, valoramos la productividad, valoramos lo que hacemos intelectualmente, pero las tareas que hacemos en la casa, las cosas que hacemos por el hogar, por la familia, por los nuestros, y por este espacio vital donde a veces solamente venimos a dormir en días tan complicados, toda esta situación nos ha cambiado el panorama y ahora se ha convertido en un espacio vital, real, un espacio, saludos Violeta, Dios te bendiga, un espacio bien importante y un espacio que habíamos olvidado. Así que he escuchado a muchas personas decir que se han dedicado a la casa, a limpiar la casa, a hacer cosas que en su hogar, ¿verdad?, no habían realizado antes. Y no podemos menospreciar el valor que tiene el trabajo que nosotros hacemos, aun cuando sea un trabajo sencillo como el que yo realicé en el día de hoy. Hoy tuve la oportunidad de lavar la marquesina de mi casa. Tantas veces que pasé por esa marquesina y la miré, y allí estaba, abandonada, y de repente, ¿verdad?, ahora se abre esa puerta para que yo pueda hacer algo que siempre menosprecié o quizás no le di el valor tan importante, porque hay cosas que no valoramos y eso es lamentable, porque a veces esas cosas que nosotros en nuestra escala de valores humanas, saludos a Ana Camila y Mirta, en esa escala de valores humanas realizamos, hay veces que hay tareas que no le damos importancia. Mi abuelo se llamaba Juan Rojas, y mi abuelo me decía una frase. Él pasaba mucho tiempo conmigo, yo pasaba mucho tiempo de mi niñez con él allá en la Cuesta Vieja de Aguadilla, y él tiene una frase que él me decía Richie, ¿verdad? Ese era el sobrenombre que él me decía: Richie, no le tengas miedo al trabajo. Es decir, cada vez que yo tenía que hacer alguna tarea y él me veía titubeante, él me veía como que no sé, que tenía dudas en realizar eso, él me decía: al trabajo no se le tiene miedo. Y yo creo que ahí fue que comencé a entender de mi abuelo, de mi abuela, saludos María y María Torres, mi abuela, que tenía un colmado también en la Cuesta Vieja, a valorar el trabajo de las manos humanas, ese trabajo que consideramos sencillo, que consideramos quizás intrascendente en la vida diaria. Mi abuela tenía un colmado Nieves, allí en la calle Cuesta Vieja de Aguadilla, donde aprendí muchas cosas y muchas lecciones de manera indirecta. Y entre las cosas importantes es a valorar las manos que trabajan, como eso que quizás tú y yo hemos hecho durante el día de hoy. Y es que en tiempos como estos, todo lo que hacemos, mis hermanos, todas las labores que estamos realizando, tienen un significado importante. Hay maestros que están trabajando desde sus hogares, hay pastores que están desarrollando sus ministerios desde sus casas, hay personas que están haciendo contabilidad, hay gente que está trabajando en asuntos médicos, en documentos médicos, hay tantos trabajos que se están realizando. Y todo lo que estamos haciendo durante este periodo lo tenemos que valorar, tiene un significado importante. Y es importante para ti, como es importante para las personas que te rodean y están a tu alrededor. Lo que nosotros hacemos, las tareas que nosotros realizamos, las labores que hacemos a diario y que decimos, pues mañana voy a lograr tal tarea, voy a lograr tal trabajo, es una manifestación cuando exteriorizamos nuestro mundo interior. Es decir,
cada vez que nuestro espíritu se activa, cada vez que nuestro espíritu se enaltece y realizamos una tarea, estamos llevando a cabo algo desde nuestro ser más profundo hacia afuera. Y al hacer esa labor, al hacer esa tarea, nosotros estamos tocando vidas. Y no necesariamente nosotros tengamos que ver cuál es el resultado de nuestras acciones todos los días. Yo nunca me imaginé estar durante este periodo de mi vida. ¿Se oye ahora? Joan, ¿me escuchas? Me dijeron por ahí que no se oye. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Se está escuchando o me fui el audio? Espero que se esté escuchando. Y en momentos como estos, cuando nosotros estamos realizando tareas tan importantes o poco importantes, como solíamos quizás decir. Gracias, Violeta. Gracias, Omar. Nosotros tenemos que considerar que eso que estamos haciendo tiene una relevancia, tiene una importancia. No podemos pasar por alto que el hecho de que hoy estuviste en tu casa quizás haciendo una tarea que para ti pues no tuvo un significado grande, no tuvo una importancia, no fue algo que impactó tu vida, porque de hecho todo lo que nosotros hacemos impacta nuestras vidas, todo lo que realizamos, grande o pequeño. Porque a veces le damos tanta importancia a lo que los demás hacen y decimos, gracias Rubén, me hiciste reír, se escucha hasta en South Carolina, qué bueno. Lo que realizamos nosotros es tan importante, pero a veces nosotros le damos más importancia a lo que hacen otras personas. Y decimos, lo que hizo tal persona, lo que hizo aquella persona es tan importante, pero lo que yo hago no es tan importante. Pero yo quiero que hoy recordemos que lo que tú haces es tan o más importante que lo que los demás están haciendo, o esas personas que tú admiras, que están haciendo otras cosas en estos tiempos del virus 19, del COVID-19. Y es que las tareas y las labores que exteriorizamos como parte de nuestra vida son nuestra forma de expresar nuestro amor por el mundo, por las demás personas, por nosotros mismos. Y es una afirmación espiritual desde adentro de tu interior de que tú quieres que la vida continúe, que pese ese gran obstáculo que tenemos delante de nosotros vamos a pararnos sobre nuestros dos pies y nosotros vamos a enfrentar lo que sea, aun cuando estemos confinados al espacio de nuestro hogar, ese asunto de yo utilizar mis manos, mi imaginación para bendecir mi casa, mi hogar, mi familia, a mí mismo, haciendo cosas o tareas que quizás no había hecho antes, es importante. Así que la tradición del desierto, lo que llamamos los padres del desierto, la tradición de los monjes, que se retiraron al desierto por muchas razones, sobre todo por razones puritanas. Ellos no querían contaminarse con las ciudades y con lo que estaba pasando, por lo tanto ellos decidieron apartarse. Y se apartaron de la ciudad al desierto a vivir su vida cristiana y su vida de fe. Y obviamente eso es una decisión muy radical, el confinarse, el alejarse de los demás para vivir una vida cristiana sin la contaminación. Luego ellos descubrieron que la contaminación no se quedó en la ciudad, sino que iba con ellos al desierto también, porque como dijimos ayer y expresábamos las palabras de Séneca, el asunto no es el lugar, el asunto es con quién tú vas a ese lugar. Y aun cuando vayamos a nuestros hogares,
y estemos confinados en nuestros hogares, seguiremos siendo las personas que siempre somos. Lo único que bajo circunstancias como esta afloran de nuestro interior cosas nuevas. Y la tradición monástica descubrió que internarse en el desierto para orar, para meditar, para leer la Biblia. Parece que hoy dieron tarde el anuncio del curfew y acaba de salir ahora y interrumpió un poquito lo que estábamos conversando. Les decía que la tradición del desierto descubrió posteriormente que es importante orar, es importante meditar la palabra, es importante estudiar la vida de Jesús, estudiar la vida de los apóstoles, orar, ayunar, meditar, estudiar. Todo eso es bueno. Pero ellos se dieron cuenta también que era importante, además de orar, trabajar. Además de orar interiormente, es decir, mirarnos hacia abajo, hacia adentro, hacer ejercicios espirituales. Esa experiencia, esa vivencia que está dentro de nosotros, ese caminar hacia adentro de mi corazón, tiene que estar acompañado con una caminata hacia afuera, una praxis, una práctica de mi vida. Y eso acompaña una cosa o la otra. Porque si pasamos demasiado tiempo encerrados en nosotros mismos, si pasamos demasiado tiempo en el desierto de la vida, en ese caminar hacia adentro, mirándonos, preocupándonos por nosotros nada más, dentro de uno mismo, o inclusive me atrevo a decir que hasta dentro de un templo, guardándonos del pecado del mundo, pasar demasiado tiempo ahí encerrados en esa interioridad, eso es solo la mitad del camino cristiano. Eso no es todo. Falta otra parte. Nuestra espiritualidad cristiana incluye obviamente un tiempo de oración, pero esa experiencia tiene que llevarse después a cabo en una vida y práctica en el mundo. El escritor bíblico lo resume diciendo: la fe sin obras se muere. La fe sin obras se muere, porque lo que le da vida a la oración, lo que le da la vida a la meditación, lo que le da vida a retirarte, no es que te retiraste del pecado y llegaste más santo o más limpio o más puro. Es que allá, cuando estás meditando, lo que tú decides hacer, lo que el Señor te inspira a hacer, le da vida a la oración. Así que la oración que se hace en el templo, pero después no se vive fuera en la calle, en el barrio, donde quiera que vayamos nosotros, mis hermanos, no es una oración completa. Me luce que lo que nos dicen las escrituras, lo que nos enseñan los padres del desierto cuando nos decían: ora et labora, ora pero trabaja, ora pero realiza. Es difícil hablar de realizar acciones cuando la realidad de hoy día es que estemos encerrados en las casas, ¿cierto? Y tú dirás: bueno, Richard, es fácil decir que hagamos muchas cosas, pero ahora mismo si yo salgo me multan, es cierto, porque las leyes no los prohíben. Pero eso es un error pensar de ese modo, porque quedarnos en casa hoy día no significa que no estamos haciendo nada. ¿Ok? Ese es nuestro error, pensar que quedarnos en nuestra casa, que al quedarnos en nuestros hogares, aislados socialmente, no estamos haciendo nada. Cuando la realidad es que ese aislamiento intencional es la acción más importante que tú y yo somos llamados y llamadas a realizar en este tiempo de pandemia global. Simplemente eso. Quedarte en tu casa no es huir. No ir a la iglesia no es falta de espiritualidad. Y de hecho yo hice un comentario en el día de hoy en mis redes
donde expresaba que las iglesias comenzaron en las casas. Las casas son importantes, las casas son el fundamento de la iglesia. Si los cristianos no se hubiesen reunido en casas, no había iglesia hoy día, porque los corrieron de las sinagogas, porque destruyeron el templo. ¿Y dónde se reunían? En la casa de los hermanos y los creyentes. Allí era donde se reunían las casas. Nosotros no nos estamos alejando de Dios al faltar al templo físico, donde frecuentemente nos reunimos y esperamos Dios mediante en algún momento volver a reunirnos. No estamos huyendo de Dios, no nos estamos alejando de Dios. Nos estamos acercando a nuestras raíces. Estamos retornando a nuestra identidad originaria. De hecho, la iglesia sobrevivió sin templo por muchas décadas. Y tengo que añadir sin Biblia. Porque no siempre el pueblo del Señor tuvo una Biblia en sus manos. Y eso pues requerirá un poco más de tiempo explicarlo. Sin embargo, es algo que nosotros hoy día quizás no lo tenemos tan presente cuando hablamos de que tenemos que dar en nuestros hogares. Parecería que no estamos haciendo nada, pero estamos haciendo mucho. Quedarse en la casa no es huir. Quedarse en la casa es enfrentar esta situación con madurez. Y esa palabra es bien importante. No es solamente ser cristianos, es ser cristianos maduros, en tiempos cuando se requiere que seamos adultos en la fe. Esto es tiempo de demostrar el amor con acciones, con oraciones sí, pero con acciones. Esa interioridad, saludos Alba, Dios te bendiga. Esa interioridad se tiene que manifestar de algún modo. Y ahora es el momento para nosotros demostrarle a los demás que amamos al Señor, que amamos a nuestros semejantes. Mire, porque en ese distanciamiento muchas cosas pueden pasar. En ese apaciguamiento muchas cosas pueden pasar. Hoy, en la tarde o en la mañana, no recuerdo bien, una de las cosas que pasa cuando uno no está mirando continuamente el reloj en días no habituales como este es que uno pierde la noción del tiempo. Pero Ana me enseñó, mi esposa Ana me enseñó unas fotos de los canales de Venecia. Y este fue un lugar que hace algún tiempo nosotros tuvimos la oportunidad de visitar. Y cuando nosotros fuimos, pues los canales de este lugar, ¿verdad?, de Venecia, el agua no era un agua clara, era un agua turbia, era un agua pues que estaba llena de fango por el movimiento de los barcos, por el movimiento obviamente de tanto agitamiento y de tanto turismo por esos canales. Y la foto que yo vi esta mañana es que debido a la quietud que hay en la ciudad, la arena y el polvo que estaba disuelto en el agua se han asentado. Y ahora esos canales, las aguas de los canales se ven cristalinas. Es decir, cuando parecería que nosotros no estamos haciendo nada, algo está aconteciendo. Algo está aconteciendo en el propósito infinito de Dios. Algo está aconteciendo más allá de lo que nosotros nos podamos imaginar, porque mis hermanos, tenemos que ser humildes. Tú y yo no podemos comprender la infinidad de todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Tú y yo no sabemos cuáles van a ser las implicaciones de aquí a 10 años de que nosotros nos hayamos quedado en nuestros hogares en 2 semanas, 3 semanas. Yo no sé cuánto tiempo dure esto, y cuando yo expreso esto, algunas personas me dicen: no me asustes y no me digas que son más de 2 semanas. No sabemos. Lo que yo sí sé es que cuando dejaron las aguas quietas, se tornaron
cristalinas. Cuando yo vi esa foto, me di cuenta del beneficio que se obtiene cuando estamos aislados, cuando la tierra y el lodo se asientan y vemos con más claridad lo que antes no podíamos ver. El texto sugerido para esta noche se encuentra en Mateo, capítulo 6, versos del 14 al 29. Saludos, Irma, Dios te bendiga. Y esta lectura que tenemos por aquí, perdóname, capítulo 6 del 1 al 13, que quiero compartir con ustedes, es parte de, como mencioné el día de ayer, del calendario de lecturas sugeridas por el calendario de lecturas de la Iglesia Presbiteriana. Disculpen que repita a veces las frases y las palabras dos veces. Y lee de la siguiente manera, y quiero compartirla con ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Marcos capítulo 6, del 1 al 13. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Jacob, de José, de Judas, el hermano de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en sus casas. Y no pudo hacer allí ningún milagro, repito, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Voy a dejar el texto hasta ahí. Y quiero, antes de orar, comentar brevemente este texto que me fascinó cuando leí. Estos son de estos textos bíblicos que podríamos estar hablando semanas enteras y compartiendo su significado. Y no es lo que queremos hacer ahora, queremos que sea un tiempo breve. Sin embargo, el texto de hoy nos muestra un relato. Hay dos relatos. El segundo no tuvimos la lectura hoy, pero hay dos relatos. Uno tiene que ver, que fue el que leímos, con el pueblo de donde surge Jesús. Acá nosotros diríamos, en palabras más boricuas, el barrio de Jesús. La primera parte de este relato del capítulo 6 de Marcos se da en el barrio de Jesús. Y allí este relato nos habla de que la gente es incrédula. Es incrédula porque no pueden ver quién es Jesús. Es incrédula porque están tan acostumbrados a verlo que le parece que es un muchacho más del barrio, que es el hijo del carpintero, el hijo de María, el hermano y las hermanas están por allí. Sin embargo, cuando va a la sinagoga, habla con un denuedo, habla con una sabiduría que impacta a la gente. Otra vez, la gente a veces subestima muchísimo las tareas, el origen de las personas. Y este pueblo no puede darse cuenta que ese con quien han convivido
en su barrio, es el Mesías. Miren la importancia de estas palabras de Marcos. El texto está lleno de especulaciones de la gente y recoge, Marcos, las especulaciones, los cuestionamientos de la gente hacia la persona de Jesús, que vienen de la gente, pero también vienen cuestionamientos de su familia, de su gente cercana, cosa que no es fácil, mis hermanos. Recibir críticas de la gente de afuera es difícil, pero cuando son la gente más cercana, en las que tú tienes más esperanza o más confianza, duele un poquito más, ahí otro nivel. ¿Cuánta frustración recoge este texto de Marcos? Se encierra aquí que los de lejos no confían y no creen, y los de cerquita tampoco creen. Y a veces tenemos que decirlo, ¿verdad? Y este tiempo de aislamiento social o experiencias que hemos tenido en nuestras vidas nos enseñan que convivir con otras personas duele. Sobre todo si esas personas con las que convivimos no nos creen, o no nos valoran, o no valoran quiénes somos, o no saben quiénes somos, o ponen en tela de juicio nuestras capacidades. Cuánto más si viene de personas cercanas a ti, a personas de tu propia sangre, tu propio apellido. Y de todo lo que yo podría comentarles en esta noche, dos cosas me llaman la atención y quiero simplemente mencionarlas y comentarlas con la brevedad posible. Primero, me llamó muchísimo la atención que Marcos escriba allí, y ustedes lo acaban de leer, que Jesús no pudo realizar su ministerio, milagro, entre aquellas personas. Los milagros no se llevaron a cabo, salvo algunos, dice el texto, solo algunas sanidades. Aunque el deseo de Jesús era ardiente de bendecir, Jesús no puede hacer milagros entre ellos. Que mucho tiene esto que decirnos acerca del trabajo que realizamos a veces ministerialmente. Ellos necesitan el milagro. Ellos necesitan recibir el milagro. Y lo más que me maravilla es que Marcos escribe que Jesús le maravilló su incredulidad. Ese texto es tan triste, está tan lleno de frustración, que Jesús se maravilló de su falta de fe. Jesús se maravilló de su cinismo. Jesús se maravilló de escuchar las cosas que escuchó de las bocas de la gente que le conocía a él, que lo veían día a día en la sinagoga. Y es que a veces en tiempos de crisis como esto también hay personas que nos maravillan, no por sus acciones positivas, sino que lamentablemente tendríamos que decir, nos maravillan por el modo negativo, en que actúan, en que hablan, en que piensan, en que se mueven en medio nuestro. Ahora es cuando más nosotros, como hijos e hijas del Señor, como seres humanos, parte del planeta, debemos buscar maneras de maravillar a los demás, pero no con cosas negativas, sino con acciones que glorifiquen el nombre de Dios, con acciones que edifiquen el pueblo de Dios, con acciones que hablen alto de nuestra humanidad, de nuestra sensibilidad como cristianos. Porque no puede haber tal cosa como un cristiano insensible. No puede haber tal cosa como un cristiano que no siente empatía por las demás personas. Porque no hay tal cosa como un Jesús que caminó entre gente sin sentir compasión por ella.
Y hacer cosas no se trata de hacer grandes cosas. No olvidemos que la grandeza está en las cosas sencillas. Jesús hizo pocos milagros. Y otra cosa que me llama la atención, que es el segundo punto que quiero tocar antes de orar en esta noche, es que los milagros que Jesús hizo en esta ciudad los hizo cuando puso sus manos sobre ellos. Bueno, eso es un problema para nosotros hoy día, ¿no? Las manos. Hoy tuve que visitar la farmacia y me puse las manos en los bolsillos, pero qué tentación tenía. Cada minuto de rascarme la cara, de tocar las cosas, es increíble lo difícil que no es utilizar nuestras manos y prohibirnos a nosotros mismos estar conscientes de que ahora eso puede convertirse en una acción perjudicial para nosotros y para los que viven con nosotros. Pero dice el texto que Jesús puso sus manos sobre ellos y sanaron, porque son las manos de Jesús. Las otras manos pueden estar llenas de contaminantes, las otras manos pueden estar llenas de malas intenciones, las otras manos pueden estar llenas de acciones que nos maravillen por su acción negativa. Pero cuando las manos de Jesús se reposan sobre ti, sobre mí, sobre Puerto Rico, sobre el mundo, sobre ciudades como España, sobre pueblos como Italia, son de los pocos que podemos mencionar, pero sabemos que esto es una situación global en los Estados Unidos, en las islas del Caribe, hemos escuchado noticias también. Cuando la mano de Dios se posa sobre aquellos que están necesitados, hubo un milagro. Los pocos milagros que se dan en esta ciudad es por el contacto de las manos de Jesús. Claro está, estas manos después las vamos a ver destrozadas en la cruz del Calvario. Sin embargo, dentro de nuestra ansiedad, hoy día al dejar que nos toquen otros, que nos contaminen con sus manos, es una idea inaudita. El texto de hoy nos invita a que las manos de Jesús se puedan reposar sobre nosotros. Lo que está pasando afuera es muy real y es cierto que nuestras manos pueden transmitir viruses y pueden transmitir la contaminación que no deseamos tener. Pero las manos de Jesús, hoy dice Marcos, que se posan sobre nosotros y vencen toda incredulidad, todo temor, toda ansiedad que nosotros podemos experimentar. Tus manos y las mías pueden contaminar, pero las de Jesús se posan sobre nosotros para recordarnos que Él está cerca, que no está sola, que no está solo, que hoy, pase lo que pase, esas manos nos cubrirán y nos cuidarán. ¿Qué tal si oramos? En esta noche quiero presentar en oración a los que no podemos olvidar, a las personas enlutadas que hoy están enfrentando el luto de la pérdida del ser querido, por quienes hoy están conviviendo en sus hogares y no están acostumbrados a vivir en relaciones familiares y hay mucha tensión en algunos hogares, por las situaciones tensas que se puedan estar dando en las casas, en los hogares en estos días, sobre todo cuando haya miembros de la familia que no quieren estar allí, que exigen una libertad, que exigen estar fuera de ella y no comprenden la realidad dura de estos tiempos. Pues oramos también por estas circunstancias. Y nunca olvidemos a los pastores y a las pastoras, a los sacerdotes, a las monjas, a los párrocos, a los líderes religiosos, a las iglesias que están buscando maneras de mantener ese contacto de fe entre los hermanos y hermanas.
por el personal médico. Hay que orar por ese personal médico, que va desde las personas que tienen que atender con el papeleo, tomar las tarjetas de plan médico en sus manos, hasta los que toman radiografías, los que tienen que estar, ¿verdad? Hoy leía algunas palabras sobre esto, la importancia de los tecnólogos médicos, la importancia de los que diagnostican, de los que se trasnochan, de los estudiantes de medicina que se están prestando hoy día para hacer estas labores. También a ellos los presentamos. Oramos también por las personas que están en posiciones de poder, que están tomando decisiones de vida o muerte. Decisiones de vida o muerte para un pueblo. Por los maestros y las maestras, por los profesores y las profesoras, por los alumnos, estudiantes de las escuelas públicas, privadas de Puerto Rico. Por todos ellos y por los que están enfermos, oremos. Dios eterno y Padre de amor, gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias por tu amor que corre a raudales en nuestras vidas, a pesar de que no siempre nos percatamos que eres tú el que estás a nuestro lado. Ayúdanos a entender, Padre amado, que tú estás cerca y no estás lejos. Ayúdanos a maravillarte y a maravillar a los demás con acciones no de incredulidad ni de cinismo, sino con acción de amor y de fe. No permitas, Padre amado, que la hostilidad, que la microagresión, que ese sentimiento negativo y pésimo de la vida nos arrope. Mira a aquellos y aquellas que no tienen acceso a servicios médicos, que no tienen planes médicos, que viven con temor en esta hora, Señor. Sobre ellos tu mano. Reposa también tu mano sobre tu pueblo, sobre pastores y pastoras, líderes de iglesia, que hoy están buscando maneras, Padre amado, de mantener a flote tu iglesia y están tratando por los medios posibles el poder continuar sus ministerios. Sabemos que tu iglesia seguirá porque es tuya, Padre amado, y simplemente el hecho de que sea tuya, Padre amado, ya es de por sí una garantía de que nada ni nadie podrá contra ella. Pero aún así, Señor, en nuestro nivel humano experimentamos tensiones y miedos. Ayúdanos a enfrentarlos. Bendice a mis hermanos y hermanas que están a través de las redes en este día, orando conmigo. Bendíceles a ellos también, que tu gracia les alcance. Todo te lo pedimos por la gracia de Jesucristo, el amor del Padre y la unción y poder del Espíritu Santo, ahora y por siempre. Amén. Querida familia, no se olviden que mañana nos vemos a las 9:05. Es muy probable que mañana tengamos un invitado que nos acompañe en este tiempo de oración. Todavía estoy viendo las maneras de cómo podemos añadir a este live a otras personas. Pero esperamos que mañana podamos seguir compartiendo este tiempo de oración. Así que si tú entiendes que esto te ha beneficiado de algún modo, déjame saber cómo podemos, ¿verdad?, continuar esta experiencia, qué podemos hacer, ¿verdad?, para mejorar esta experiencia. Si hay algún tema que a ti te gustaría que nosotros pudiésemos compartir, también puedes expresarlo, me puedes escribir a mi correo electrónico rev.rojas@gmail.com. rev de reverendo .rojas, mi apellido, @gmail.com. Déjame saber tu opinión. Es importante para mí, dado que este es algo novedoso, algo en lo que pues estamos apenas incursionando, ¿verdad? Hemos hecho otras cosas, hemos hecho podcast por muchos años, pero quizás esta experiencia en estos tiempos es muy novedosa para muchos de nosotros. Así que, mis hermanos, Dios me los bendiga. Nos vemos mañana a las 9:05. Gracias por estar aquí. Compartan estos videos, estos lives que estamos haciendo con otras personas, para que también otros puedan ser bendecidos por este tiempo. Si lo ha sido para ti, pues que lo sea también para otros. Chao, te amo, te bendigo en el nombre del Señor
Y desde acá de Jardines de Caparra, un abrazo, desde aquí hasta los Estados Unidos y a todas las personas a quienes lleguen estas palabras. Dios te bendiga, Dios te guarde y que la mano del Señor se repose sobre ti en esta noche. Chao.